días, Jorge. ¿Cómo ¿Qué estás? tal, doctor? Buenos días. Bueno, amigos, bienvenidos. Hoy empezamos el programa musicalmente. ¿Por qué? Porque buscamos transmitir a ustedes un poquito el mensaje de lo que Dios quiere, hablar de una perspectiva diferente. No solamente queremos que llegue a su casa el mensaje del mundo, que empieza hoy con prisa, y hay que llegar, y hay que tener, y hay que comprar, y hay que disfrutar, y yo lo merezco. El mensaje de Dios es un poco diferente. Busca a Dios y Él te va a dar esos anhelos que hay en tu corazón. Es una vida sin afanes. Por supuesto, esa es la idea. Una persona que anhela en la mañana junto a David la dirección de Dios es una persona que ha depositado su corazón en su Padre y que desea que ese corazón sea transformado, y ese corazón transformado en dependencia de Dios cada vez puede vivir con menos afanes. Es el anhelo que yo tengo, es el anhelo que también quiero compartir a ustedes. Pero también hoy tenemos un versículo principal, ¿cierto? Así es, doctor. Y hoy vamos a tomar lectura por ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 24 y 25. Y dice así: porque toda carne es como la hierba, y toda gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Así que hoy vamos a reflexionar un poco en esto, doctor. Muy bien, es un lindo tema el de hoy. Vamos a continuar también con el tema médico. Resulta que en los programas anteriores hablábamos de qué se enferman los mexicanos y encontrábamos que la principal causa de enfermedad entre los mexicanos son las enfermedades del corazón. Ayer hablábamos, el miércoles hablábamos acerca de las enfermedades del corazón y cómo poder prevenirlas, y realmente encontramos que el 80% de las causas por las cuales el mexicano se enferma más tienen la buena noticia que se pueden prevenir. ¿Cómo? Con ejercicio, alimentación y controles médicos. Esto es importante porque 8 de cada 10 padecen y mueren de este tipo de enfermedades. La estadística hablaba de 113,000 personas al año que morían del corazón. Pero no muy lejos a esto está la diabetes. Recordar que México es el segundo país con mayor incidencia de diabetes en el mundo. El número 1 de obesidad infantil en el mundo. Así que es importante y fundamental que podamos descubrir un poquito el origen, el ABC de esta enfermedad y cómo podemos prevenirla. Es importante en el diabético entender claramente que está en sus manos controlar. Sobre todo la prevención, ¿no, doctor? Ya lo decía, era alimentación, ejercicio y control médico para poder tener una vida saludable y, bueno, llegar a ser de larga vida mientras podamos aquí, ¿no? Y mientras esté en nuestras manos, poder tener una calidad de vida estando aquí. Excelente, mejor no lo puedes decir. Ese es el resumen. Ahora vamos a orar, empezamos nuestro programa y nos vamos a un corte de comerciales para ya hablar de lleno sobre la diabetes. ¿Te parece bien? ¿Quisieras orar, Jorge? Claro que sí, doctor, lo haremos. Amado Dios, venimos ante ti, Señor, poniéndonos en tus manos, poniendo este programa, Señor, en tus manos para que personas puedan salir beneficiadas, no solamente en salud física, sino también en salud espiritual, Padre Santísimo, previendo siempre, Señor, el poder estar siempre a tu lado, Señor, y caminando de tu mano, Padre. Nos ponemos en tus manos, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues vamos a un comercial y regresamos. Muy bien, amigos, ya estamos de regreso. Vamos a hablar un poquito acerca de la diabetes y las repercusiones en la salud del mexicano. Sí, doctor. Pero la diabetes no es una enfermedad específica del mexicano, aunque somos subcampeones mundiales. Es una diabetes general, es mundial y tiene que ver con un proceso degenerativo. Estamos diciendo que degenerativo quiere decir desgaste o descomposición, y encontramos que el diabético puede heredar genes de los papás. Entonces, si tiene su papá o una mamá diabético. Así es. ¿Tú eres diabético? Yo soy diabético, doctor, desde hace ya casi 4 años, diagnosticado, y mis padres, los dos, son diabéticos. Son diabéticos, o sea que tú tenías a fuerza la probabilidad de padecer. Muy alta, y algunos de mis hermanos son diabéticos también, los mayores. ¿Tú eres diabético con insulina o controlado con pastillas? Controlado con pastilla. Esto es bien interesante marcar porque hay una clasificación en la diabetes tipo 1 y la tipo 2. Y entonces, a ver, ¿qué pasa con la diabetes? Yo heredo un gen de mis padres.
y ese gen tengo la probabilidad de padecerlo. Quiere decir que mi páncreas o no produce insulina o produce muy poquita. No produce insulina, diabetes tipo 1. Produce muy poquito, es insuficiente, diabetes tipo 2. Y eso marca el tratamiento. ¿Por qué? Porque el 1 quiere decir que tiene que ser controlado con insulina. Directa, inyectada. Directa, inyectada, porque no produce absolutamente nada de insulina. Y el 2 se controla con Metmorfina. exactamente. O Glibenclamida. Eso se llama hipoglucemia. Antes sí hay una cantidad de medicamentos que sirven para controlar la diabetes. Ahora, hay personas que no tienen papás diabéticos ni familiares diabéticos. ¿Y por qué presentan la enfermedad? La alimentación creo yo que sería algo bastante importante. Yo me he dado cuenta a lo largo de mi enfermedad. Exactamente, es porque han creado malos hábitos alimenticios. Y mira, hoy que vamos a hablar un poquito de la palabra de Dios y cómo crear hábitos para tener una vida que a Dios le agrada y pueda bendecir. Esto quiere decir que los papás podemos ser de alguna u otra forma un ejemplo en la vida de nuestros hijos. Y esto implica un papá que se levanta y ora, que sus hijos le ven orar, que le ven pasar tiempo con la palabra de Dios, que a pesar de tener todas las necesidades del mundo, de hablar feo, de decir groserías, de hablar de manera que no glorifica a Dios, ven papás que intentan o por lo menos hacen un esfuerzo por glorificar a Dios con su manera de vivir. Estos hijos que se levantan y ven ese ejemplo pueden aprender a seguir a Dios de una manera más sencilla. Pero ¿qué pasa con el alimento? Es exactamente lo mismo, estamos hablando de alimento espiritual, la Biblia, pero alimento de vida como es los alimentos. Y si vemos que los papás no tienen ningún orden al comer, que tienen una dieta rica en harinas, en dulces, en alimentos chatarra, entonces los hijos van a aprender a comer de la misma manera. Y esto es fundamental, la educación de parte de los papás a los hijos. Y nosotros en un país donde tenemos una incidencia tan alta de diabetes no sabemos hacer la diferencia entre los tipos de alimentos. Por eso hay tanto diabético. ¿Cuáles serían los tipos de alimentos? Si entendemos claramente que la diabetes es un páncreas que nació incapacitado para producir insulina, entonces no le vamos a dar una alimentación que esté cargada en carbohidratos. Porque la insulina baja los niveles de azúcar en sangre y hay alimentos que producen una mayor cantidad de azúcares que otros. Entonces dividíamos los alimentos en tres grupos, ¿no? Que serían las proteínas, un ejemplo de proteínas, Jorge. La carne, los huevos, ¿qué más? El queso. El queso, está bien. Y eso implica todo, carne, pollo, pescado. Y los mismos embutidos, jamones, ese tipo de cosas. Bueno, luego tenemos que esa carne nos da una menor cantidad de kilocalorías por gramo de alimento consumido. Pero tenemos otro grupo, en la carne está incluido las grasas, por eso hay que tener tanto cuidado con el colesterol. Primera causa de enfermedad del corazón, colesterol alto. Segunda causa, diabetes. Entonces debe haber ese equilibrio. Primero las proteínas y las grasas. Segundo, los minerales que están metidos dentro de las verduras verdes, y hay muchos ejemplos. Nopal, chayote, eso es un nopal. Por ejemplo, la lechuga. Bien, esos son las verduras. Y hay uno que se llaman los carbohidratos. Mencióname cualquier alimento que te guste. A mí, algún alimento que me guste. Soy de Jalisco. Una carne en su jugo. Ok, eso es una proteína. ¿Y el jugo es? Tomate verde. Tomate verde. Ok, eso se acompaña generalmente con tortilla. Tortilla y frijoles. Bueno, entonces no es una campaña contra las tortillas ni contra el pan, sino es una campaña contra los carbohidratos, que generalmente es lo que nos puede gustar, que son el arroz, la pasta, la papa, el pan, las tortillas y los refrescos y los dulces, todas las harinas. Bien, esos dan 46 kilocalorías por gramo, a diferencia de la proteína que da 9. ¿Quién te da más? Te da 46, el otro te da 9, exactamente. El carbohidrato da muchas kilocalorías que se convierten en azúcar. Quiere decir que si tu páncreas no tiene tanta capacidad de producir insulina, es un suicidio consumir alimentos ricos en carbohidratos.
¿Por qué? Porque no tienes la capacidad. Es como si tienes un burrito y lo sobrecargas. Tener una camioneta de 3 toneladas y ponerle 5. Exactamente. Tú sabes que si iba a durar 10 años, va a durar 5. Bien, nosotros tenemos historias tristes de diabéticos en la consulta. No solamente porque van perdiendo sus dedos, sus pies, van perdiendo su vista y pierden muchas otras cosas durante el transcurso de la enfermedad. Y entonces encontramos que este diabético, si hubiera sido bien dirigido, asesorado, llevado por un camino bueno, podría tener una mejor calidad de vida. El diabético puede morir joven de insuficiencia renal. El diabetes puede perder sus dedos y sus piernas, su vista, su misma capacidad sexual, la alegría de vivir. Así que es una razón importante para que conozcamos esta enfermedad. ¿Cómo podemos prevenirla? Ya dijiste, esa es la misma regla. ¿Cuál es? Deporte, Alimentación. Y un seguimiento médico. Claro, porque el seguimiento médico hace dos cosas. Te da el medicamento que requieres y también va a mantener en control tus niveles de azúcar. Nosotros hemos hablado mucho que el azúcar, cuando es alta en sangre, va a producir mucha azúcar en sangre, va a producir un cambio a nivel sanguíneo, que es cambiar la concentración, alcalinidad y acidez. Así que la sangre del diabético, entre más azúcar es menos dulce, es más ácido. Más azúcar, más acidez. Un diabético entonces tiene la sangre ácida. Y más ácida de alguna manera va a producir una mayor oxidación y de esa manera un mayor desgaste. Las arterias que transportan la sangre oxigenada tienen una menor cantidad y concentración de oxígeno porque hay mayor acidez. Y entre menos oxígeno hay más probabilidad de enfermedades degenerativas. Es típico. Expusieron un experimento una célula y le quitaron el 35% de oxígeno que requería normalmente. La célula se volvió cáncer. Y ese es uno de los temas que vamos a seguir hablando, de qué más enferman los mexicanos. Así que entre más acidez tenga yo en mi sangre, más probabilidad de padecer cáncer tengo yo en mi vida. ¿Por qué? Porque la cantidad de oxígeno que hay en sangre disminuye. Es por eso que un diabético debe tener control de su azúcar. Y encontramos diabéticos que por lo menos hace más de 1, 2 o hasta 3 meses no se han hecho una glicemia, no saben cuánto tiene de azúcar. Entonces dice, estoy bien, me tomo la pastilla. Y si la pastilla no es suficiente, o si la pastilla es demasiado. Es que esas son las preguntas que tendríamos que hacernos. Es una responsabilidad ser diabético. Dios establece un principio, mayordomía. Tú tienes que dar cuentas ante Dios por tu cuerpo. Y si tú no lo cuidas, imagínate qué cuentas vamos a dar. Entonces vuelve uno a la pregunta, ¿cuántas veces tiene uno que checarse el azúcar en una semana? Por lo menos una vez. Yo busco hacerlo cada tercer día. Perfecto. Pero mis recomendaciones han sido que no pase una semana sin tomarme los niveles de azúcar, porque puede suceder que la manejes alta y necesites más. En mi caso yo uso metformina. Solamente de un tiempo para acá ya empecé a usar glibenclamida por la cuestión de que estaba manejando el azúcar alta. Entonces tuvieron que agregarme otro medicamento. La importancia de poder tener seguimiento médico, no solamente de algunos otros hábitos. Exactamente, si se dan cuenta, tenemos que tener control de cuánto está nuestro azúcar para saber si el medicamento que estamos consumiendo está en la dosis adecuada. Pero bueno, ya Mita nos manda comerciales y vamos a regresar. No se vayan, por favor, vamos a hablar de un tema muy bonito. Muy bien, amigos, ya empezamos nuevamente la última parte de nuestro programa y tenemos reservado lo mejor para el final. Y lo mejor es la palabra de Dios. ¿Hoy qué tema nos traes? Ok, hoy estuvimos viendo hábitos para poder tener una vida mejor. Manejamos 3 hábitos, dijimos que era ejercicio, un control médico y alimentación, ¿no? Y esos hábitos nos ayudaban para tener una mejor calidad de vida en cuanto a la diabetes. Para nosotros tener una mejor calidad de vida espiritual, tenemos que tener también 3 hábitos. Hábitos piadosos, que es lectura de la palabra de Dios, la Biblia. Tiene que ser oración, comunicación con Dios y memorización de la palabra. Y quisiera comenzar ahí con la memorización. Salmo 119:11 dice:
En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Así es. El tener la palabra de Dios en nuestro corazón, en nuestra mente, nos hace pensar bíblicamente, nos hace actuar bíblicamente y nos hace guardarnos de pecar contra Dios, como lo dice totalmente el versículo. Y eso nos protege para tener una vida espiritual sana de lo que pudiera ser nosotros mismos en contra de Dios, lo que pudiéramos ser nosotros mismos en contra de Dios. Y es una parte importante, la memorización de la palabra, la lectura de la Biblia. Josué dice por ahí el 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Sí. Y creo que es parte importante pensar bíblicamente, tener la palabra de Dios, tener un hábito piadoso de estar leyendo diario. La palabra de Dios nos lleva a tomar las mejores decisiones, no porque la palabra de Dios sea mágica, ni porque leí entonces me va a ir bien, sino porque comenzamos a tomar mejores decisiones, no solamente buenas, sino las mejores decisiones que podamos tomar en nuestra vida. Por lo tanto, nos irá bien. No habla de magia de la Biblia, de leer es mágico, sino de que tomamos buenas decisiones al tener la palabra de Dios siempre presente. Entonces sí, volvemos a lo anterior, pensamos bíblicamente y actuamos bíblicamente y hablamos Biblia. Entonces eso hace que nuestra vida cambie y, como dice el versículo, nos vaya bien. Importante, el siguiente versículo dice, mira que te mando a que te esfuerces. Exactamente. No es fácil. Cuesta, como nos cuesta levantarnos para irnos a trabajar, como nos cuesta tener una disciplina en cuanto a los hábitos que manejábamos hace rato, de ejercicio, de alimentación, de aún de poder ir al médico. Cuesta trabajo también, nos manda a que nos esforcemos, pero esto nos lleva a tener una mejor calidad de vida hacia con Dios y estar tranquilos nosotros y poder vivir realmente y experimentar a Dios de la manera que Él lo dice en la Biblia. Y el siguiente y el último es la oración. Y usted ya lo decía al inicio, David se levantaba y oraba. Y David, la Biblia lo registra como un hombre conforme al corazón de Dios. El Señor Jesucristo dice que todavía, dice la Biblia, que todavía no salía el sol. Y él se levantaba muy de mañana y oraba. Pasaba tiempo con Dios. Para conocer una persona pasas tiempo con ella. Para conocer, en su caso, doctor, para conocer a la que era su esposa, pasó tiempo con ella. Hablaba por teléfono, la invitaba a salir, comían juntos. Eso hace que conozcas a una persona. Para poder conocer a Dios, dice mi pastor, hay que marcar el número. Y eso es la oración. Eso es estar de rodillas, como se levantaba el Señor Jesucristo, como se levantaba David muy de mañana, y buscaban a Dios, y buscaban guía, y buscaban consejo. Es algo que nos tiene que tener siempre en mente: oración, Biblia y memorización. Es algo que tenemos que tener siempre en mente. ¿Por qué? Lo leímos al inicio y se los voy a volver a leer. Dice así, 1 de Pedro 1, 24 y 25. Dice, porque toda la carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. La palabra de Dios es eterna. Así es, eso es lo que dice, y se me hace muy interesante que lo compara con la carne, el hombre, uno, y la gloria, lo que uno puede recibir aquí haciendo cosas importantes y lo que uno lo puede llevar a sentirse bien. Eso es pasajero, eso no va a estar, pero la palabra de Dios es eterna, es para siempre. E invertir en eso y en hábitos piadosos que nos lleven a tener la palabra de Dios en nuestra mente nos hace invertir en algo eterno. Eterno. Por lo cual podemos estar tranquilos de que nuestra inversión no es a futuro, no es a, como muchos al invertir en un negocio lo ven, a corto, mediano y largo plazo. Podemos decir que es a larguísimo plazo, incontable, inimaginable, eterno, para siempre. Porque así lo dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es para siempre. Podemos hacer cualquier cosa, pero eso es temporal. ¿Qué otra cosa es eterna, Jorge? Dios. Dios es eterno. Dios es eterno. Jesús es eterno. Nuestro Señor Jesucristo es eterno. Dice
que en el principio, en primera de Juan dice que, en el Evangelio de Juan dice que en el inicio estaba el verbo y el verbo era Dios. Okay. Y está hablando del Señor Jesucristo, de una eternidad junta con Dios. Son eternos los beneficios de sembrar en la palabra de Dios. Ok, y también podemos ver beneficios, digamos, cotidianos, ¿no? Totalmente. ¿Por qué? Porque tomamos decisiones correctas. Así es. El alma de los hombres es eterna. Así es. Eclesiastés dice que Dios puso eternidad en el hombre. Okay. Y hay dos lugares donde podrían pasar su eternidad. Si quizás nuestros radioescuchas no están entendiendo un poco en cuanto a la inversión de la palabra de Dios, pues puede ponerse a pensar, si su alma es eterna, ¿dónde va a pasar esa eternidad? Exactamente. Dos lugares nos maneja la Biblia: cielo e infierno. El cielo lo maneja como un lugar maravilloso, donde no hay dolor, donde no hay sufrimiento y donde vamos a poder ver a Dios. Uh-huh. El infierno lo maneja como un lugar de condenación, primeramente, un lago de fuego, un lugar de sufrimiento y de tormento constante. La diferencia que va a hacer que tu alma pase o en el infierno o en el cielo la eternidad es la decisión de poder tomar una decisión por Cristo, de que Él murió y resucitó por nosotros. ¿Por qué? Por nuestro pecado. Al nosotros ser pecadores estamos perdidos. Y eso es lo que nos lleva a la condenación. La única manera de llevarnos al cielo es que seamos justos. Dice la Biblia que no hay uno justo. No hay ni uno solo justo. Entonces, la única forma de ser justificados es por medio del Señor Jesucristo. Entonces, Jesús es el único que nos puede hacer eternos para la gloria de Dios. Nuestra alma puede pasar en el cielo o en el infierno. Lo único que puede hacer la diferencia es si creemos en Jesús para salvación. Muy bien, amigos, esta es una gran noticia. Jesucristo es el camino y es la única verdad y es la única vida, y no se puede ir al cielo sino a través de Jesús. Esta es la parte que nos gusta. Jorgito, gracias por haber venido al programa. Gracias por Fue estar lindo aquí. haber hecho este programa hoy porque casualmente tú eres diabético y Así es es. un diabético que se controla una vez a la semana su azúcar, que toma pastillas, que cuida su alimentación, que mantiene una actividad con ejercicio. Eres un diabético que tienes un mejor pronóstico para la vida física, para la vida eterna. El pronóstico es excelente porque Así es. has tomado una decisión, tú aceptaste ese regalo. El regalo maravilloso que Dios tuvo para con nosotros fue haber enviado a su Hijo a pagar por lo que habíamos hecho. Y esto es lo que queremos comentarles a ustedes. Su alma es eterna y esa decisión la pueden tomar hoy. ¿Cómo decidir ir al cielo? Entiendan que es pedirle al Señor Jesucristo que sea su regalo hoy, que sea su Señor, que sea su Salvador. Gracias, porque es sencillo de entender y al mismo tiempo es difícil. Tal vez el 1% de la población del mundo cree en Jesucristo como su Salvador. El resto sigue pensando que son sus buenas obras las que lo van a llevar al cielo. Amigos, nos vamos, pero nos vamos escuchando el final de nuestra canción. Así te anhelo yo, Jesús, por la mañana. Que tengan un lindo día y la cita es el miércoles. Bendiciones. Gracias.